Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free news. That's amazon.com/ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Este podcast no tiene publicidad ni sponsors, pero si te gusta escucharlo y quieres apoyarnos, por ejemplo, comprándonos un café, puedes ir a nuestra página web, sección Cómprame un café y ver cómo hacerlo. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Biografías en 5 minutos, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre gente interesante en alrededor de 5 minutos. Aquí está su presentadora, Mercedes Mariño. Hola, soy Mercedes Mariño. Bienvenidos a otro episodio de Biografías en 5 minutos. Antes de empezar, quería recordarles que tenemos un nuevo Instagram que es @biografías en 5 minutos, el 5 con números. En esta nueva cuenta subiremos fotos y noticias de nuestras personalidades. Ahora sí, pasemos al episodio número 18 de la segunda temporada, Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling nació el 30 de diciembre de 1865 en Mumbai, luego llamada Bombay, en India. John Lockwood Kipling, su padre, fue escultor y alfarero, mientras que su madre, Alice, era la hija de un ministro de la iglesia wesleyana metódica. Luego de conocerse en 1863, se pusieron de novios en el lago Rudyard, Inglaterra, y les fascinó tanto la belleza del lugar que lo incluyeron en el nombre de su primer hijo. La costumbre en la India británica era enviar a los hijos a Inglaterra para que recibieran educación de calidad, así que en 1871 Rudyard, con solo 5 años, y su hermana Alice, de 3, fueron a quedarse a la casa del capitán Price Agar Holloway, ex oficial marina mercante, y de la señora Sarah Holloway. Rudyard recordó en su autobiografía que los siguientes 6 años de su vida estuvieron llenos de crueldad, negligencia y acoso. A Trix, como la llamaban a Alice, la trataban mejor probablemente porque la señora Holloway tenía intenciones de casarla con su hijo. Rudyard sentía alivio un mes al año, en Navidad, cuando los dos chicos iban a la casa de su tía Georgina en Fulham, Londres. Rudyard pensaba que ese lugar era el paraíso comparado con Southsea. En 1877 la tortura terminó, ya que Alice regresó de India y se llevó a sus hijos. El año siguiente, Rudyard Kipling fue aceptado en el colegio United Services en Devon. Era un colegio nuevo que tenía como objetivo preparar a los jóvenes para su vida en el ejército británico. Su tiempo ahí tuvo influencia en 2 de sus futuras obras. La novela Stalky & Co., publicada en 1899, toma algunas de sus experiencias en el colegio. También lo hace el personaje de Maisie de su primera novela llamada La luz que se apaga. Ella está basada en Florence Gerard, una compañera de colegio de Trix, de la cual Rudyard se había enamorado. Rudyard no pudo obtener una beca para ir a Oxford y sus padres no podían pagarlo. Por eso su padre, que era director del Colegio de Arte Mayo y curador del Museo Lahore, le consiguió un trabajo como editor asistente en la Gaceta Civil y Militar, un periódico pequeño y local en Lahore que ahora es Pakistán. Kipling se fue de Inglaterra el 20 de septiembre de 1882 y llegó a Bombay un mes después. Trabajó duro en el periódico, aunque no le costaba mucho, ya que le encantaba escribir. Cuando el periódico cambió de editor en 1886, el nuevo le dio más libertad creativa y le pidió que contribuyera con cuentos cortos. Entre 1885 y 1888, Rudyard se iba una vez por año de vacaciones a Simla, un pueblo que está muy representado en sus cuentos. En noviembre de 1887 se convirtió en el editor asistente del periódico hermano de la Gaceta, pero más importante, El Pionero. Siguió prolífico y publicó 41 cuentos cortos en 6 colecciones en 1888. Su tiempo en El Pionero fue corto. Luego de una disputa lo echaron en 1889. Kipling vendió los derechos de los cuentos y con las regalías más 6 meses de salario del Pionero decidió volver a Londres. Pero su ruta no fue directa. Se dirigió a San Francisco, primero pasando por Japón, Hong Kong, Singapur y Rangún. Se impresionó especialmente con Japón y describió a los japoneses como gente agraciada. Su arribo a San Francisco fue el comienzo de la gira que hizo por Estados Unidos y Canadá.
Estuvo en las cataratas del Niágara y conoció a Mark Twain. También visitó Nueva York, Boston, Washington D.C., Salt Lake City y el Parque Nacional de Yellowstone. Al final de su gira, atravesó el Atlántico y llegó a Liverpool en octubre de 1889. Una vez en Inglaterra, se fue a Londres y alquiló en la calle Villiers, cerca de Charing Cross. Publicó un par de cuentos cortos en algunas revistas y también escribió la novela La luz que se apaga, que le llevó 2 años. Durante este tiempo tuvo un ataque de nervios y por consejo de los doctores se fue de viaje de nuevo en 1891. Esta vez visitó Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda antes de volver a India. Pensaba pasar Navidad con su familia allí, pero al enterarse de la muerte de su agente literario Walcott Balestier, decidió volver a Londres. Antes de irse, usó el telégrafo para proponerle casamiento a la hermana de Balestier, Caroline Starr, y ella aceptó. A fines de 1891, su colección de cuentos cortos, El hándicap de la vida, que trataba sobre los británicos que vivían en India, se publicó en Londres. En la iglesia All Souls de Langham Place, Londres, el 18 de enero de 1892, Rudyard Kipling y Carrie Balestier se casaron. Él tenía 26 años y ella 29. La pareja se fue de luna de miel a Estados Unidos y a Japón. En este periodo, Carrie quedó embarazada con su primer hijo. El 29 de diciembre de 1892, Josephine nació en la casa alquilada de Brattleboro, al sur de Vermont, la cual llamaban Cabaña de la Felicidad. Durante su estadía en Japón se enteraron de que su banco había quebrado, pero cuando volvieron a Vermont salieron a flote con elementos de segunda y tercera mano con los cuales amueblaron su casa. En la Cabaña de la Felicidad, Rudyard Kipling empezó a escribir y a idear los 2 libros de la selva. Cuando Josephine llegó al mundo, los padres decidieron que la casa era pequeña, así que le compraron 4 hectáreas al hermano de Carrie y construyeron su casa en una ladera rocosa que daba al río Connecticut. A la casa la llamaron Naulaka, en honor a una pieza que Rudyard había escrito junto con Walcott Balestier. Rudyard estaba asentado y contento con su nueva rutina y fue más prolífico que nunca. Durante un periodo de 4 años escribió 6 libros. Los 2 libros de la selva, una colección de cuentos cortos, una novela llamada Capitanes Intrépidos y mucha poesía. Las baladas de Barrack Room se publicaron primero en 1890 y luego en 1892 y contienen los poemas Mandalay y Gunga Din. Ese mismo año, en febrero, nació su segunda hija, Elsie. 4 años después, con el incremento del odio hacia los británicos en Estados Unidos por las disputas por la soberanía de Venezuela y debido al quiebre que se dio entre la familia por el arresto del hermano de Carrie, la pareja decidió abandonar la vida idílica de Vermont y volver a Inglaterra. Así que en septiembre de 1896 se reacomodaron en Torquay, Devon, y encontraron otra casa en la ladera, esta vez con vistas al Canal de la Mancha. Al año siguiente llegó su primer hijo, John. Los Kiplings disfrutaban de viajar. Se fueron todos los años de vacaciones de invierno a Sudáfrica hasta 1908. Durante este periodo, Rudyard escribió artículos y poesía que estaban muy influenciados por el clima político de la época, como por ejemplo por la Segunda Guerra Boer que tuvo lugar de 1899 a 1902. En 1897, Rudyard Kipling se trasladó de nuevo, esta vez a Sussex. Se mudó varias veces por el condado hasta que finalmente se asentó en una casa llamada Batemans, que había sido construida en 1634. Vivió allí desde 1902 hasta su muerte en 1936. En 1899 los Kiplings fueron de nuevo a Estados Unidos. Allí, Rudyard y su hija Josephine se agarraron neumonía. Desafortunadamente, Josephine murió a los 6 años. Después de la muerte de su hija, Kipling recolectó varias historias para niños y las publicó en 1902 bajo el nombre precisamente así. A principios del nuevo siglo, a comienzos de la primera década, Rudyard estaba en la cima de su poder. Escribió canciones, poesía y cuentos de ciencia ficción. Rudyard rechazó el Premio Nacional de Poesía Poet Laureate en 1895, la Orden de Mérito del Reino Unido y el título de Sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en 3 ocasiones. Sin embargo, en 1907 recibió el Premio Nobel de Literatura, lo que lo convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón y en el ganador del Premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. Debido a su influencia creciente, alzó su voz en temas políticos. Se le da crédito por haber cambiado la opinión pública sobre el gobierno liberal, que había firmado un pacto de reciprocidad con Estados Unidos. También apoyaba a los irlandeses unionistas que se oponían a la independencia de Irlanda.
A comienzos de la Primera Guerra Mundial, Kipling, como muchos otros, escribió poemas y panfletos apoyando los intereses de guerra de Gran Bretaña. El gobierno británico le pidió que escribiera propaganda, un encargo que hizo con mucho gusto. En septiembre de 1915, a los 18 años, su hijo John fue asesinado en la batalla de Loos. Kipling quedó devastado. Después de la guerra, se unió a la Comisión de Tumbas de la Gran Guerra de Fabian Ware, un grupo responsable de colocar las tumbas británicas de los héroes de guerra a lo largo del frente occidental. También escogió el nombre de la inscripción de Glorious Dead o los Muertes Gloriosos del cenotafio de Whitehall, Londres. En 1920, Kipling cofundó la Liga de la Libertad, que hacía foco en la promoción de los ideales clásicos liberales en respuesta al aumento de los ideales comunistas en Gran Bretaña. Rudyard Kipling siguió escribiendo hasta entrados los años 30, a pesar de haberse ralentizado. El 12 de enero de 1936 sufrió una hemorragia interna en el intestino delgado. Se operó para poder remediarlo, pero menos de una semana después, el 18 de enero, Kipling murió a los 70 años de una úlcera duodenal perforada. Uno de los portadores de su ataúd fue el primer ministro británico Stanley Baldwin. Lo cremaron y sus cenizas fueron enterradas en el Rincón de los Poetas en la Abadía de Westminster junto a Charles Dickens y a Thomas Hardy. Espero que te haya gustado este episodio de Biografías en 5 minutos. Si quieres ver la transcripción de este episodio, puedes ingresar a nuestra página web www.biografiasen5minutos.com. También puedes seguirnos en Instagram en @biografías en 5 minutos. Si quieres hacer una sugerencia para una futura biografía, por favor usa la caja de sugerencias del sitio web o envíanos un mensaje directo en Instagram. Sería genial si me pudieras dejar una reseña honesta en iTunes. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete. Como podrás notar, no tengo patrocinador, así que si te gustó este episodio, ¿por qué no comprarme un café? Entérate de más en nuestra página web, sección Cómprame un café. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Biografías en 5 minutos en www.biografiasen5minutos.com. Biografías en 5 minutos es producido por el productor ejecutivo y escritor de las biografías Wayne Armstrong y por la productora ejecutiva y traductora Mercedes Mariño. La música fue producida por MP Music for Media y se llama Quirky Steps. Zaxby's Sensation Salad is so much more than a plain old salad. It's a salad, which begs the question, at what point does a salad stop being a salad and become a salad? Is it when you add Zaxby's fried chicken to it? Crunchy wontons? Asian slaw? Citrus vinaigrette? Teriyaki glaze? Sweet and spicy sauce? Or is it when you top it all with a handmade perfectly fried egg roll? Without a doubt, the egg roll. The Sensation Salad, only at Zaxby's.